buenos días. Espero que estén teniendo una muy feliz Navidad este 25 de diciembre del 2025. Espero que se encuentren todos con salud, con bienestar, que estén disfrutando de su familia también, pasando un tiempo bueno, de descanso, de ser posible, de diversión, etcétera. Y no quería dejar pasar este día sin compartirles un pequeño tema referente a la Navidad. Así es que quisiera invitarte a que dispongas unos minutos de tu tiempo, que quizás puedas traer a tu familia, que puedan estar conectados juntos, que puedan observar un pequeño estudio que nos recuerde el propósito, el sentido de la Navidad, que ya lo sabemos. Como iglesia hemos estado celebrando nuestro tiempo de Adviento ya desde hace quizás mes y medio, a mediados de noviembre aproximadamente, en la espera precisamente de la celebración de la Navidad. Pero de todas maneras valía la pena hacer algo el día de hoy y recordar a través de la palabra de Dios que el Señor nos llama a cosas muy concretas y que la Biblia tiene mucho que decirnos, cosas que podemos aprender, cosas que quizás algunas son un tanto repetitivas cada año, pero hay algunas otras cosas que podemos escarbarles y que sea una o la otra, de todas maneras nos está hablando constantemente. Así es que yo quiero compartirte algo acerca de este reloj profético como se ha utilizado en varias ocasiones. Sin embargo, el reloj profético que escuchamos normalmente en redes sociales tiene que ver con la nación de Israel y el cumplimiento de los tiempos para el futuro del mundo, ¿verdad? Y estamos haciendo aparentes lecturas acerca de lo que ocurre en términos políticos, geográficos, etcétera. Y se trata de descifrar la venida de Cristo en esos términos, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay otras lecturas sobre relojes proféticos dentro de la Biblia que tienen que ver más con la llegada del Mesías, con el tiempo de Navidad, con el tiempo de la encarnación, del nacimiento de Cristo, también basados en Daniel. Así es que esta es la lectura que quisiera hacer, porque considero que es una lectura más histórica, más apegada a las interpretaciones de la iglesia a lo largo de los siglos. Repito, no aquel reloj que trata de decirnos cuándo vendrá Cristo, sino aquel reloj que anunciaba cuándo había de llegar el Mesías, cuándo había de celebrarse el nacimiento del Mesías. Entendemos que todos los evangelios tienen diferentes énfasis o diferentes propósitos. Cada uno es escrito bajo diferentes comunidades específicas, quizás, como algunas teorías lo mencionas, basados en diferentes fuentes, con diferentes intenciones y énfasis. Por ponerte un ejemplo, el Evangelio de Mateo, que comienza con las genealogías de Jesús, comienza dividiendo estas genealogías de 14 y 14 linajes y descendencias aparecidas ahí. Y parece que esto tiene que ver con la intención de Mateo de mencionar que Jesús es el descendiente o el hijo de David. Tú te preguntarás qué tiene que ver estas genealogías y el 14 con David. Y es que precisamente bajo ciertas interpretaciones judías de los tiempos propios de Mateo, el 14, la suma de este número 14 daban como resultado el nombre de David, o quizás al revés, el nombre de David también podía resultar en un número 14. Y pareciera que Mateo está tratando de decirnos 3 veces David, David, David. Es decir, el reino de David se viene a establecer a través de este Cristo que te presento a través de estas genealogías. Entonces, cada uno de los evangelistas tiene diferentes énfasis que trata de mostrarnos. Marcos, por ejemplo, en su capítulo 1, verso 15, hace una frase y dice: el tiempo se ha cumplido. Y este es parte importante de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué tiempo se ha cumplido? Y es esto a lo que nosotros nos referimos, que en este reloj acerca de la profecía de la venida de Cristo, el tiempo del cumplimiento para que llegara el Mesías se había cumplido. Y esto tiene que ver directamente con el libro de Daniel y las 70 semanas de Daniel, que anunciaban precisamente la llegada del Salvador. Ahora, antes de entrar directamente al mensaje bíblico, quiero que entendamos un poco de cómo se da el contexto de estas 70 semanas de Daniel y por qué tiene mucho que decirnos para nosotros en nuestra Navidad. El reloj de Daniel inicia en el exilio precisamente hasta que llega a su punto cero en la vida de Cristo. Y eso es precisamente de lo que se trata Navidad, el fin del exilio, el regreso de Dios a su pueblo. ¿Cuál es la situación en el libro de Daniel? Daniel capítulo 9, cuando se anuncian las 70 semanas precedente a que el ángel le dice a Daniel acerca de las 70 semanas, Daniel está orando
y está orando en arrepentimiento, y está orando precisamente porque la restauración pronta, las 70 semanas que habían sido profetizadas estaban por cumplirse, iban a salir libres del cautiverio, de la esclavitud de Babilonia. Pero Daniel se da cuenta que la nación sigue exactamente en el mismo pecado. En Daniel capítulo 9, verso 5 y Daniel capítulo 9, verso 18, habla acerca de que Daniel está confesando su pecado delante de Dios y está anunciando que Jerusalén sigue estando desolada, es decir, a donde vamos a regresar, a punto de regresar. Cuando Daniel capítulo 9 se da bajo el contexto del rey Darío, pasaría un poco de tiempo para que el rey Ciro hiciera este trámite legal para poder liberar a la nación. Está en un momento de transición muy importante, pero Daniel está muy consciente de que el pecado está gobernando a la nación y de que Jerusalén está totalmente desolada. Allí es donde se da el contexto de la nación recibiendo esta profecía de las 70 semanas a través de un ángel. Aunque Israel había regresado posteriormente a Jerusalén de Babilonia, siguió en esclavitud, siguió en pecado, sigue bajo imperios paganos, sigue sin un rey davídico, como acabamos de mencionar, esta relación entre Mateo y David, sigue sin la gloria del templo que había sido profetizada, que había dejado precisamente el ritual del templo. Dios ya no estaba más en el templo y seguían sin una justicia verdadera. Es decir, habían regresado en cuerpo, pero la situación espiritual seguía exactamente la misma: pecado, gobierno de otros imperios, en este caso ahora bajo Ciro, un rey un poco más benévolo que el rey de Babilonia, sin el rey prometido del linaje de David, etcétera, ¿verdad? Como ya lo mencioné. Por eso para el judaísmo del segundo templo el exilio seguía vigente. Habían regresado a Jerusalén, se habían establecido de nuevo, pero estaban exactamente en las mismas condiciones. Por eso es que hablamos de un exilio no geográfico, sino un exilio espiritual, político y profundamente teológico. Llegan las 70 semanas como un reloj, como un tiempo que puede ser entendido. Claro que el número 7 en la Biblia tiene un simbolismo muy importante, así es que es difícil hacer cuentas concretas. Lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis, no podemos sacar cuentas concretas en los números que se presentan porque son profundamente simbólicos. Pero Daniel capítulo 9, 24 dice: 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo, 70 conjuntos de 7. Esto lo he predicado en varias ocasiones. Si tú eres de reino, quizás entiendas de lo que te estoy hablando. No van a ser 70 años, sino 70 conjuntos de 7, lo que dan alrededor de 500 años más de esclavitud. Esto es lo que se ha dispuesto sobre tu pueblo, le dice el ángel a Daniel. Y hay 6 promesas importantes. Va a terminar la transgresión, se acabará el pecado, va a haber una expiación por la iniquidad, va a haber una justicia eterna, se sellará la visión y la profecía y se va a ungir el lugar santísimo. Esto no es necesariamente un calendario para los tiempos modernos, y es un calendario para la llegada del Mesías, para la celebración de la Navidad. Es un lenguaje que no habla únicamente del nacimiento de un niño, sino de una restauración total en la cual Dios vuelve a poner en orden todas las cosas. Es una descripción de Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 55 de cómo Dios va a empezar a establecer su reino de nueva manera. Por eso Navidad es el anuncio de que el tiempo se cumplió. Una vez más, citando a Marcos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El reloj de Daniel, las 70 semanas han llegado a cero, todavía quedaría una cuando el Mesías es llevado al sacrificio, pero el tiempo se ha cumplido, ha llegado el Mesías, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Dios va a poner en orden todas las cosas. Esto significa que las 70 semanas se están cumpliendo, que el exilio se ha acabado y que Jehová ha regresado a Sión. Esto es todo lo que tiene que decirnos para nosotros la Navidad. Por eso Lucas describe la Navidad en este sentido. Simeón junto con Ana, los reposados de la tierra, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, aquellos que esperaban la llegada del reino sin una intervención violenta. Simeón está esperando el consuelo de Israel. Ana está hablando de una redención de Jerusalén y los ángeles están anunciando la gloria, esta gloria que habían sentido y habían tenido los mismos israelitas previamente. En este sentido, Jesús se convierte no solamente en un niño que nace y la encarnación del Verbo divino, sino que también es una encarnación de la nación de Israel. Podemos decir que es el Israel personificado para vivir la historia de Israel de manera correcta. Todo lo que Israel no pudo lograr se logra a través de Cristo, y en ese sentido es a través de Cristo que todas las naciones son bendecidas. Jesús es, por lo tanto, Israel en persona. Hay un teólogo que lo resume de esta manera: Jesús es Israel en persona. Por eso se repite
la misma historia nacional, pero ahora en Cristo. Y mira, fíjate estos paralelismos. Dice Mateo capítulo 2, verso 15, que Jesús tiene que ir a Egipto, lo mismo que la nación de Israel. Jesús es bautizado, lo mismo que pasa con la nación de Israel cuando cruza el Mar Rojo. De manera muy similar a Israel, Jesús es llevado por el Espíritu, pero al desierto, como la nación de Israel tiene que pasar por el Mar Rojo y luego ser llevado al desierto de la misma manera. Ahí también es tentado, ayuna durante 40 días y 40 noches, según Mateo capítulo 4, verso 2, un número que corresponde también a los 40 años del viaje por el desierto y a los 40 días del ayuno de Moisés. Las tres tentaciones de Jesús también nos hablan acerca de las tentaciones de Israel, nos hacen un eco, nos recuerdan a Israel pasando por el desierto y teniendo exactamente unas tentaciones que están haciéndole volver. Por eso el evangelista va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés, en su sermón del monte, funcionando ahora como Moisés en el Sinaí, trayendo la ley. Ahora la nueva ley es dada por Jesús, pero es la ley de las bienaventuranzas. Jesús también viene a distribuir el pan de la misma manera en que Moisés lo distribuye a través de lo que conocemos como el maná, Mateo capítulo 14, verso 19. Y Jesús envía a 70 discípulos de la misma manera que Moisés elige a 70 ancianos. Por eso podemos decir que Jesús lo que está haciendo es viviendo la historia de Israel, pero de una manera correcta, reivindicando lo que no se había hecho previamente, lo que no se había logrado, ahora es Jesús haciéndolo. El niño está simbolizando precisamente una nueva escritura de la historia, una historia que redime la historia perdida, una historia que viene a poner en orden las cosas según el propósito de Dios para que se cumpla así el tiempo establecido por Dios. Se está empezando a cumplir. Navidad también es el regreso de Dios al templo, pero ahora es regreso de Dios al templo en carne. Habíamos mencionado que la gloria de Dios había dejado el templo y eso también lo he mencionado en varias predicaciones. Juan dice ahora, el tabernáculo, Dios hizo tabernáculo en medio de nosotros, vino a habitar en medio de nosotros. Una vez más, Dios viene a establecerse en una relación profunda con su creación porque se había roto esta relación después del cautiverio de Babilonia. Por eso vemos que Zacarías está en el templo, Simeón y Ana están en el templo, vemos que Jesús es presentado en el templo porque hay un énfasis importante de que Jesús es el nuevo templo, pero es el templo andante. Es aquel Jesús, es aquel templo que puede perdonar los pecados en las calles sin tener que ir a pedir perdón al templo concretamente. Ahora Jesús es el nuevo templo andante, viviente, es el nuevo templo, pero que está encarnado. El punto es claro, Dios ya no está habitando en piedra, sino que Dios habita, se encarnó a través de un niño que nace en un pesebre. Por eso y en este sentido podemos decir que también la Navidad es una manifestación clara de que Jesús es el nuevo templo. Por eso nosotros no nos preocupamos por dónde nos congregamos, porque el templo es Cristo fundamentalmente y luego después entrega esta misma vocación a su iglesia para que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo. El templo que había sido muchas veces vituperado, que había sido violentado, que había sido llevado a las peores condiciones y profanado de muchas maneras después de diferentes intervenciones. Ahora es Cristo, el templo que no puede ser profanado, el templo que no puede ser destruido. Inclusive Jesús les dice, van a destruir este templo, pero lo voy a reconstruir en 3 días. Y así nos deja a nosotros la vocación de templo como iglesia. Y en ese sentido también como iglesia hemos sido destruidos a lo largo de la historia, pero siempre el Señor levanta de las cenizas a su iglesia, a su templo, donde habita Él, donde habita el Espíritu Santo. Por eso la Navidad no dice, había una vez un bebé que era muy bonito, que tenía muchas cualidades de bebé y que era muy tierno, sino que nos dice, además de la encarnación, nos dice, el exilio terminó, el reino comenzó y Dios ha vuelto a su creación. Este es el sentido profundo de la Navidad. Dios ha regresado a nosotros para poner en orden las cosas que estaban fuera de orden. De la misma manera mencionamos ya a Simeón, y en Lucas capítulo 2, verso 30 dice, mis ojos han visto tu salvación. Ahora, Señor, vas a poner en orden las cosas. Por eso nosotros no celebramos solamente una Navidad nostálgicamente de nuestra niñez, no celebramos una costumbre, no celebramos una tradición vacía, sino que celebramos y reconocemos que el reloj profético llegó a cero en el tiempo que se había de cumplir según Marcos. Se cumplió el tiempo, habiéndose cumplido el tiempo. Cristo vino a la tierra, se encarnó, el Rey está aquí con nosotros.
Así es que la Navidad no es solamente Dios visitando el mundo, sino es Dios reclamando al mundo para sí mismo. El Señor ha llegado. El Rey ha puesto las cosas en orden. Todas las parábolas que nos habla Jesús acerca de cómo el amo se va y deja algunas personas para que gobiernen, para que lleven en orden sus negocios y no lo pueden lograr hasta que llegue el amo. Eso es precisamente Jesús diciéndoles, ya regresé, ya llegó el dueño del negocio, llegó el dueño del changarro, vamos a decirlo de esta manera, y estoy poniendo en orden todas las cosas. Que entendamos que Dios está poniendo en orden a su creación, lo está haciendo a través de una agenda concreta, a través de una nueva ley, la ley del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, donde Dios anuncia las bienaventuranzas para los pobres, para los ciegos, para los enfermos, para los que están en la cárcel, para los que están en pecado, para los que están en una situación difícil. El Señor trae buenas noticias de gozo, de alegría, y el Señor quiere restaurar a toda la humanidad a través de los méritos de Cristo. Esta es mi oración, este es mi mensaje para el día de hoy, que el Señor traiga bendición para tu familia, que el Señor pueda traernos libertad, liberación, que pueda prosperarnos también según su voluntad, según su propósito, y que Dios traiga a cada una de nuestras casas una bendición especial este también nuevo año que comenzamos. Quiero recordarte, si eres parte de Reino y Justicia, que el próximo domingo no tenemos culto, no vamos a estarnos reuniendo, vamos a estar descansando en nuestras casas, quizás haga una pequeña transmisión también compartiéndote algún mensaje, pero queremos descansar. Vamos a estar teniendo un tiempo especial en enero también de descanso para todos los que están en la alabanza, especialmente para los que están en el sonido, etcétera. Vamos a simplificar nuestro tiempo de alabanza durante todo el tiempo de enero, porque queremos vamos a llamar tener un pequeño ayuno de algunas prácticas también que tenemos en nuestras reuniones. Así es que te espero el primer domingo de enero para que retomemos nuestras actividades. Vamos a tener comunión ese día, vamos a estar tomando la Santa Cena como cada primer domingo de cada mes, y por ahí nos vemos. Espero que tengas un tiempo de descanso, pero que estés listo. Creo que es el domingo 4, si no me equivoco, de enero, el primer domingo. Ahí nos vemos con el favor de Dios. Quiero cerrar con una oración. Padre, te doy gracias porque tu palabra es muy profunda. Te doy gracias porque tienes algo que decirnos siempre. Tienes algo poderoso que enseñarnos a través de ella. Y confiamos en que el exilio ha terminado. No solamente para la nación de Israel, sino para todo el mundo, Señor. Y te damos gracias porque has vuelto una vez más a ser tabernáculo en medio de nosotros. Has habitado en medio de nosotros y vimos y vemos tu gloria, como lo explica Juan. Gloria como del unigénito del Padre. Así te vemos, Señor, vemos tu gloria este día en nuestras vidas. Que cada persona que esté viendo, Señor, este mensaje, esta transmisión, sea bendecida y llena de todo tu propósito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que pases una bonita tarde. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto.